Clase número 11, añadir dominio propio me lleva a ser como Jesús, página 123. Estamos viendo, recordemos, la escalera petrina, ¿sí? Que es la escalera de la madurez. Pedro no la plasmó en una de sus cartas y estamos estudiando cada una de las virtudes. Recordemos que esta escalera no es que paso uno y luego abandono ese uno para pasar al dos. No, es una cadena. Llevo el uno para pasar al dos, luego cojo el uno, el dos y paso al tres. Y así, esa cadena nunca se va a soltar. Vamos entonces a iniciar, por supuesto, como siempre lo hacemos en oración a nuestro buen Padre Celestial para que Él nos ilumine, nos guíe y abra nuestro entendimiento y nuestro ser. Entonces le voy a pedir, por favor, a Cristian para que nos guíe en una oración de apertura a la clase del día de hoy. Claro que sí, buenas noches. Padre amado celestial, en esta noche te damos gracias, Padre, por permitirnos hoy encontrarnos en esta clase virtual, Señor Jesús. Gracias porque nos reunimos aquí para aprender más de ti, para reforzar nuestros conocimientos, apoyarnos unos a otros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor Jesús, que hoy en día contamos. Gracias por la vida y salud de nuestros familiares, de todos los que nos rodean. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Señor Jesús. Gracias por proveernos lo que necesitamos día a día. Y te pido, Padre, en esta noche que esta clase sea de enriquecimiento para todos, que abra nuestro entendimiento, Señor Jesús, que todo lo que escuchemos, todo lo que veamos en esta clase, Señor Jesús, quede plasmado en nuestra mente y lo bajemos a nuestro corazón y lo podamos vivir en nuestro diario vivir, Señor Jesús. Te pido, Padre, igual por las personas que faltan por conectarse, Señor Jesús, tráelas, Señor Jesús, y no permitas que el enemigo ponga obstáculos en su camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, un aplauso por favor al Señor Jesús, creyendo que Él está con nosotros. Y muy bien, entonces es la hora de la actividad introductoria. Es el grupo correspondiente, los escuchamos para que nos den una buena actividad introductoria al día de hoy. Bueno, claro que sí, aquí estamos listos para dar la actividad introductoria para hoy, jueves 4 de junio. Entonces teníamos como temas dos partes. El énfasis sobre el capítulo 2 y 3 del libro y la otra parte, pues las 4 temas que tiene la clase de hoy de la lección 11. Entonces nos hemos distribuido el trabajo para pues hacerlo más ágil y para que seamos participativos. Yo creo que la primera vez lo hicimos igual y creo que esta parte nos ayudó a desenvolvernos, a soltarnos un poco y a conocerlos más para verle las caras, a ver qué cara ponen cuando decimos alguna cosa que de pronto no sea. Bueno, entonces, la primera parte me correspondió a mí. Voy a hacerla, la parte de los capítulos 2 y 3 del libro y hacer un énfasis. Aunque leerse 2 capítulos y tratar de hacer un énfasis o un resumen en 2, 3 minutos es un poquito como que poco de tiempo, ¿no? Porque nosotros somos 5 y distribuirnos el trabajo entre todos es como de a 3 minuticos, ¿no? Si alguien se pasó, pues le quitó el tiempo al otro y a no ser que el profesor nos dé otro minutico que nos quede faltando. Entonces, hecha esta introducción, pues voy a empezar. El capítulo 2 y 3 del libro, Enamórate de Dios. Tremendo libro. Cada vez que leo un libro de estos, digo, uy, Señor, nunca había mirado una expresión como esa. Enamórate de Dios. Uno se enamora, ¿no? Uno conoce el amor de enamorarse como tal, como yo cuando me enamoré de mi esposa. Y resulta que este capítulo 2 habla del amor a primera vista, ¿no? Y me llamaba la atención eso porque uno lo utiliza mucho. Eso fue amor a primera vista. Y eso fue amor a primera vista. Y la verdad es que ahí habla mucho de que el amor a primera vista suele suceder solamente por una atracción, ¿no? Me atrajo esa persona y dice, esto fue amor a primera vista. O cualquier cosa. Me gustó esto, ¿no? Esto fue amor a primera vista. Entonces, cuando utilizamos esos términos, pues, y lo compara ya uno en la vida cristiana y todo, dice, no, pues, con el Señor de pronto fue amor a primera vista y se puede ser válido, porque fue una atracción que Él abrió sus brazos para atraernos a nosotros. Entonces, ese amor a primera vista
que en una parte se considera como una atracción, pero por otro lado se considera como el amor de verdad, ¿sí? El amor que surge mientras se cultiva la relación. Si tenemos un amor, nos vamos relacionando y nos vamos cultivando y ahí es donde nos vamos enamorando y ese es un proceso. Y esta parte de este capítulo pues habla especialmente de que ese amor que el Señor nos permite, porque Él con sus brazos de amor, como dice con muchas expresiones, y lo bueno es que en cada capítulo hay mucha palabra, hay mucho versículo, ¿no? Entonces uno tiene que escoger a ver cómo de lo que estoy diciendo, qué aplico, porque es que la verdad, la lectura del libro es bastante especial en cuanto a confrontarte a ti si estás enamorado de Dios o no, o cómo es tu relación con Dios, o cómo llegaste a Dios, ¿sí? Uno ya sabe con el trasegar, pues, de la vida cristiana, cómo realmente está esa relación con Dios. Pero la verdad es que al comienzo, cuando el Señor nos enamoró, como dice mi esposa, nos tragamos del Señor. Y eso fue una verdad, una traga tremenda cuando entendimos lo que Dios quería hacer y nos cambió totalmente y fue muy especial. Eso fue una traga, ¿verdad? No fue un enamoramiento. La traga para mí es algo más profundo. Entonces nosotros estamos tragados y así vivimos ya 50 años cumplimos, les avisamos de una vez. 50 años de casados nos estamos cumpliendo este año. Ya para esa época estaremos en otro curso, digo yo. Pero bueno, lo que nos sirve de todo esto, como 33 años en el Evangelio, entonces nos sirve mucho porque pudimos ser y podemos seguir siendo testimonio de vida a todas las personas que nos conocen, a las personas que uno cada día o cada vez que va a una iglesia o cada vez que se relaciona con la gente de la oficina, con los vecinos y todo, entonces uno ya tiene claro qué es lo que tiene para dar. Y entonces lo que tenemos para dar es el amor de Dios, ese amor de Dios que fue muy especial. Entonces, hay unos títulos aquí muy especiales en el libro que dice, conocer a Dios hace que la vida tenga sentido. Y es verdad, ¿sí? Y también habla de una razón de vivir. Y les cuento que, yo no sé si les he comentado, yo soy ministro de alabanza, y una de las primeras canciones que me aprendí fue esa, Razón de Vivir. Yo no sé si ustedes la conocieron. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Esa canción fue la que me profundizó mi razón de vivir cuando entendí que Cristo ya habita en mí, vive en mí, y esa razón para seguir adelante es Jesús. Y cuando estudiamos la palabra siempre vemos la razón de Jesús en cada libro, porque si ustedes saben, los estudiosos, en cada libro está representado Jesús. ¿Y cómo está en Génesis? ¿Y cómo está en Éxodo? ¿Y cómo está? Jesús lo vemos en todas partes. Ahí está el Señor presente, haciendo de las suyas, digo yo, creando esos libros maravillosos y haciendo que con Pablo nos enamoráramos más de Cristo. Entonces es muy especial saber de que el principal medio para conocer a Dios, ¿cuál es? La palabra, ¿sí? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? A través de su palabra. Y no solamente leyéndola, sino, me gusta mucho la palabra que dice escudriñar. Y escudriñar es profundizar, no quedarse ahí como que lo que entendí, eso fue lo que entendí, no, escudriñar es meterse más profundo de lo que nuestro maestro Santiago García Cortés siempre nos enseña, el hebreo y todo eso, y entonces eso, el griego, eso es escudriñar las escrituras, no quedarse con cómo fue traducida la Biblia. Entonces es bueno profundizar de que el contexto de pronto no quería decir la traducción, Reina Valera no quería decir la traducción, y las nuevas versiones que hay quisieron hacer otra cosa. Entonces, para no comer entero, como decimos en el argot popular, hay que profundizar y hay que escudriñar las escrituras. También hablan en estos dos capítulos, sobre todo en el número 2, los hombres y mujeres que fueron los personajes que nos dieron ejemplo y cómo se dispusieron a conocer a Dios y se enamoraron de él. Y es interesante ver cada uno de ellos cómo llegó, estudiar la historia de cada uno, cómo llegó a Jesús, a Dios en el caso de Abraham, de Éxodo, cómo el Señor los buscó.
Y eso siempre llegamos a la conclusión que fue Dios el que extendió sus brazos, sus lazos de amor y nos atrajo y nos sedujo. Me gusta esa palabra que también está en Salmos. Me sedujo el Señor, me enamoró totalmente. Y lo bueno de toda la Biblia y aprender de la Biblia es que lo que dice la Biblia nos da la importancia y nos da la necesidad de conocer a Dios. Eso abre un hambre total por Dios. Cuando tú te enamoras de Dios, te da hambre de Dios. Y resulta que es un libro que tiene páginas y que tiene varios libros de Génesis, Apocalipsis, pero si tú los lees y cada vez que los lees los vas a entender de una manera diferente y el Señor te va a hablar de manera diferente y ustedes saben que es así. Y dice la otra parte que conozco a Dios porque Él decidió darse o dejarse conocer. Es importantísimo esto. Él fue el que decidió dejarse conocer por nosotros. Y entonces, y lo más importante, cuando llegamos a la parte que cómo conozco a Dios, cómo conozco al Padre, que dice Jesús, que lo puedo conocer a través de Él. Porque Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y entonces es importante cómo conocemos a Jesús, cómo conocemos a Dios lo conocemos a través del Hijo. Y por último, ya el capítulo 3 que habla de la renuncia, es interesante saber de que tenemos que renunciar a muchas cosas para poder llegar y hacer lo que Dios quiere de nosotros, lo que el Señor verdaderamente cuando nos llama, ¿para qué nos llama? Y para qué hace que nosotros le sigamos. Siempre hay un propósito y siempre hay una razón de vivir. Dice un tema, renuncia a ti mismo. Y eso es bueno explicarlo también, ¿no? Renunciar al pasado, renunciar a las relaciones tóxicas que te alejan de Dios, renunciar a todo lo que no honre a Dios. Ahí están los temas principales del capítulo 3. Entonces yo creo que hice más o menos un resumen de estos dos capítulos, y ahora le voy a dar paso a mi esposita, que va a empezar con el tema de qué es el dominio propio, qué es la templanza. Dale, mi vida. Bueno, me correspondió a mí el punto 1 del capítulo 11. Añadir dominio propio me lleva a ser como Jesús. La palabra, me acuerdo mucho del profe, que cuando encuentro una palabra yo digo, ¿y qué dice en griego? ¿Y qué dice en griego? Profe, nos tienes bien trabajados. No tienes griegos. Diga, al profe hay que decirle qué dice en griego. Bueno, la palabra griega traducida dominio propio es enkrateia, que significa templanza, continencia, disciplina, gobierno interno y autogobierno. Para los estoicos, la enkrateia es la virtud de permitir, resistir y controlar las reacciones externas para no reaccionar por instintos o reflejos, sino por una reflexión interna. De manera que para esta corriente filosófica, la templanza era la capacidad de tomar una decisión reflexiva en lugar de reaccionar por reflejo o intensivamente o en general. Cuando las personas enfrentan situaciones duras y fuertes, reaccionan por reflejo y cometen errores. De ahí que la importancia de esta virtud, como es la capacidad de resistir y no quebrarse frente a la depresión, un golpe o situación difícil. Para los estoicos, la templanza se desarrollaba, entre otros métodos, a través de la reflexión y el autocontrol. Algo así como pensar en una situación extrema y como en una reacción de una manera virtuosa. Por ejemplo, frente a un accidente, ¿cómo podría reaccionar en forma templada? En forma templada. El problema con esta postura es que no siempre reaccionamos como esperamos en momentos críticos. Por lo tanto, este autogobierno o dominio propio estoico se basa en la capacidad y críticos. Por lo tanto,
este autogobierno en dominio propio estoico se basa en la capacidad y fuerza propia para dominar las reacciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña ese camino para desarrollar templanza. Bueno, la palabra estoico significa tener la capacidad de mantener la calma, la fuerza mental y el autocontrol frente a las adversidades, en lugar de dejarse arrastrar por las emociones. Un estoico acepta con ecuanimidad lo que puede controlar y enfoca su energía y actuar con virtud y sabiduría. La virtud es un don de Dios que significa excelencia moral. La sabiduría es un don de Dios, entender bien las cosas. Efectivamente, en un accidente que tuvimos nosotros en Madrid, Cundinamarca, tuvimos un accidente. Un carro, una moto nos estrelló. Yo estaba recién accidentada de la fractura de mi brazo y preciso, se estrelló en el lado mío, nos estrelló. El señor se le desprendió el hombro y con la cabeza quebró el espejo del lado derecho donde yo iba. Fue tanto el golpe que llegó, se estrelló en mi puerta y se fue dando vuelta y frenó en la puerta de atrás. Allí frenó, le abrió un boquete grandísimo a la puerta del carro. El hombre cayó privado, verde, verde, verde. Y te cuento que yo en otro tiempo me hubiera puesto a llorar o me hubiera puesto a gritar. Fue algo que de verdad fue el Espíritu Santo que nos iluminó cómo actuar en un momento tan crítico como ese. En ese momento tuvimos, yo le digo a mi esposo que yo le digo a él que tuvimos como le dije, un curso intensivo. Nos tocó de una. O sea, actuar, a ver, Pantier. Entonces, nos tocó conseguir un abogado de leyes que enseguida llamamos al seguro, a la aseguradora y nos mandó el abogado a Madrid, nos lo mandó. Enseguida, ¡pum!, el tránsito. Nos tocó porque tenían que mover el carro y había que tomar medidas. Luego, ¡pum!, una ambulancia, ¿sí? La ambulancia. Mi esposo y el de la moto los llevaron a una prueba de alcoholemia. Yo me quedé acá con el tránsito, ¿sí? O sea, son cosas que me tocó enfrentar y que dije, no, pues, ¿cómo? ¿Qué me pongo yo a llorar? Aquí toca hacer las cosas como el Espíritu Santo a uno lo ilumina, ¿sí? Como digo yo, en otro tiempo me hubiera puesto a llorar o a gritar, pero no, en este caso, todo calmado. Entonces, aquí, bueno, entonces espérate. Nos tocó que ir a los patios, se nos llevaron el carro a los patios. Nos tocó que ir al hospital. Al hospital le tocó que llevar a mi esposo al de la moto, en la ambulancia. Y yo me quedé con el tránsito, ¿listo? Fueron momentos de crisis, fueron momentos, yo digo que agresivos, que un momento en que yo dije, pero ¿cómo? Les cuento, no sé, ese día habíamos testificado de que Dios me había ayudado con lo del brazo y yo digo que Satanás tomó retaliación y yo decía, no, en el nombre de Jesús. Y es que a uno le toca que sacar, ¿cómo se dice? El dominio propio. El dominio propio. Y fue algo que yo decía, yo me desconocía. Porque pues tocó actuar, eso no era para mañana, eso era ya, pantier. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios que el que hizo todo esto fue Dios. La aseguradora nos mandó todo, hasta me tocó meterme con lo de la grúa, ¿para qué? Llamar a la grúa, para que ir a sacar el carro de los patios. Todo eso lo hizo Dios y lo hizo, todo fue en un instante. Todo fue en un instante. Entonces yo decía, esto solamente lo hace Dios, y bueno, también nos estaba enseñando dominio propio, porque en otro momento pues habíamos podido coger rabia y disgustarnos hasta discutir de pronto con el que nos estrelló, pero no,
Nosotros no. Lo que hicimos fue calmarlo y llevarlo al hospital, lo que haría Jesús en un momento de estos. Entonces, bueno, ya les comenté el testimonio, no les digo más porque tengo que darle espacio a Marielita, a Sí, Marielita. este es el primer tema que se llama dominio propio y templanza, mira, con testimonio y todo. Bueno, entonces vamos Excelente. con... Por tema de tiempo, vamos a pausarlo ahí porque son apenas 15 minutos. ¿Listo? Entonces, Perdón. por tema de tiempo, vamos a pausarlo ahí. Y si nos queda al final un tiempo más, podemos continuar con la actividad. No, ¿Listo? ya se acabó. Listo, perfecto. Yo sí sabía que iba a pasar eso. Ah, pero Gracias, profe. Listo, muy bien. Bueno, gracias. Un aplauso, por favor, para el equipo. Muy bien, excelente. Bueno, vamos entonces a continuar. Para hoy les tengo un juego rápido. Vamos a jugar a leer. Jugar a leer. ¿Cuáles son las reglas del juego? Primero, van a decir, la persona que va a caer en el juego, va a decir el color y no la palabra. El color y no la palabra. Eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Lo va a decir en voz alta y lo más rápido posible. Del color de cada palabra. ¿Listo? Ahí otra vez digo lo mismo. No hay que leer la palabra, solo nombrar el color. ¿Listo? El color. ¿Alguien tiene preguntas? Está claro, profe. Listo. Entonces voy a preparar aquí el cronómetro. ¿Dónde está cronómetro? Aquí, reloj. Listo. Entonces, cronómetro. Vamos a ver a quién sacamos de aquí. No alcancé a hacer la ruleta, pero no importa. Vamos con Paula. Paula, ¿estás por ahí? Ya que estoy, Dios mío. Listo, muy bien. Es cortico. Vas a leer el color y no la palabra, ¿listo? Desde el inicio hasta el final. ¿Listo? Lo más rápido que tú puedas. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, café, negro, azul, verde, amarillo, café, rosado, azul, café, verde, negro, amarillo, rosado, rojo, amarillo, negro, azul, amarillo, café, verde, verde, rojo, café, rosado, verde, azul, amarillo. Bien, 20 segundos. Bien, fácil, ¿no? Fácil, fácil. Muy bien, un aplauso por favor para Paola, excelente. Esos que decías que era amarillo eran naranjas. Pero bueno, bien. Eso son naranja. Ay, perdón, es que lo veo como amarillito quemado. ¿Entendiste ahora sí? No tienes que leer la palabra Naranja. así. Listo, muy bien. Vamos ahora con Petra Isabel, ¿listo? ¿Preparada? A la 1, a las 2 y a Preparada. las 3. Amarillo, café, negro, azul, verde, naranja, café, rosado, azul, café, verde, Negro. negro, amarillo, rosado, rojo, naranja, negro, azul, naranja, café, Verde, verde, rosado, verde, azul y verde, rojo, café, rosado, Sí. verde, azul, amarillo. Ok, bien. 30 segundos. Bien, bien. Un aplauso para Petra. Excelente, muy bien. Listo, vamos ahora a subirle el nivel. No tan fácil puede ser. Listo, vamos a ver, vamos con Mariela. Vamos con esa. Actívalo a la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, rojo, verde, café, naranja, rosado, negro, verde, negro, rojo, No, recuerda, naranja. pausa por ahí. Recuerda, vas a leer el color, no las letras. Ah, ok, El perdón. color, no la letra. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, rojo, verde, café, verde, rosado, negro, verde, negro, rojo, naranja, rosado, amarillo, naranja, amarillo, negro, verde, rosado, café, azul, naranja, rojo, café, rosado, naranja, azul, amarillo, amarillo, Bueno. naranja. 28. Recuerda que era leer el color, ¿listo? Ahí Sí, nos leíste la letra. Pero bien, listo. Un aplauso, por favor, para Mariela. Muy bien. Vamos ahora con Víctor Manuel. A la 1, Listo. a las 2 y a las 3. Amarillo, café, negro, azul, verde,
rojo, café, rosado, azul, café, rosado, azul, amarillo, negro, rojo, eso es naranja, negro, azul, verde, naranja, rosado, verde, rojo, café, rojo, negro, azul y amarillo. En 35. Muy bien, un aplauso, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con Mayerly. Mayerly, ¿estás por ahí? Señor, A la 1, a las 2 y a las 3. amarillo, rojo, verde, negro. Me equivoqué. Pero la abro un poquito porque sí está chiquita. Dale, dale, tranquilo. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, rojo, negro, azul, naranja. Bueno, no estoy leyendo. Perdón, volví, me equivoqué. La verdad fue que me equivoqué. Listo, a ver, otra oportunidad. 10 de oportunidades. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, rojo, negro, azul, naranja. ¿Cuál naranja? Estoy leyendo otra vez. No, estoy muy cansada para esto, hombre. No, nada de eso. Dale, otra vez. 1, 2 y 3. Amarillo, rojo, negro, azul, verde, rosado, bueno, rosado no, rojo, negro, rosado, azul, rojo, rosado, azul, amarillo, negro, amarillo, naranja, negro, azul, café, perdón, verde, azul, azul, verde, rojo, café, naranja, no, pues eso no es naranja, es rojo, azul, amarillo, azul, amarillo. No, fue madre. Listo, tranquilo, un aplauso, 45 segundos. Listo, muy bien. Y terminamos con Clara. ¿Listo? A la 1, a las 2. Activa tu micrófono, porfa. Eso. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo, café, negro, azul, verde, rojo, café, rosado, azul, café, rosado, azul, amarillo, negro, rojo, naranja, negro, azul, verde, naranja, azul, verde, rojo, café, rojo, negro, azul, amarillo. Bien, bien. 47 segundos. Un aplauso. Muy bien. Listo. Terminamos entonces con eso. Un aplauso nuevamente. Bueno, aquí muy interesante aquí algo con Clara y su esposo. Y quiero que podamos a tener en cuenta algo. Esta actividad que hicimos tiene que ver mucho con la templanza, con el dominio propio. Curiosamente, en el caso de Clara, tuvo a alguien que le estuvo ayudando. En los otros casos, no, ¿cierto? Entonces, ya que en la exposición hablaron de algo que se llama el estoicismo habla de yo solo, ¿cierto? Para nuestro ejemplo, yo solo tengo mi fuerza para poder controlarme, pero la Biblia lo habla que alguien más me ayuda. O sea, Clara tenía el Espíritu Santo ahí que le estaba diciendo qué color era. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es el estoicismo? Ahora sí hablemos de una vez qué es el estoicismo. El estoicismo nació en Grecia, en Atenas, en la capital de Grecia, 300 años antes de Cristo. En el tiempo de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, son 400 años más o menos
hubo silencio total por parte de Dios. Y fue fundado por un filósofo llamado Zenón de Sitio. Esa información no está en la cartilla. ¿Cuál era la idea principal del estoicismo? Entonces era, no puedo controlar lo que me pasa, eso habla un estoico, las circunstancias, la salud, las opiniones de otras personas, cómo actúan otras personas, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante lo que pasa, ¿sí? Y uno de los grandes exponentes del estoicismo es Marco Aurelio. Y él escribió un libro muy famoso que son las Meditaciones de Marco Aurelio. Y aquí en Meditaciones de Marco Aurelio es literalmente un manual del estoicismo. Y aquí encontramos en el libro 2, parte 1, uno de los ejemplos más claros del estoicismo y del pensamiento estoico. Y lo voy a leer y quiero que cada uno lo pueda interiorizar y entender muy bien. Al despertar piensa esto. Hoy me las veré con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un traidor, un envidioso y un egoísta. Son así porque no saben qué es el bien o el mal. Pero yo conozco que la belleza es el bien y la vergüenza es el mal. Y que quien yerra es inteligente y participa de lo divino como yo, por eso nadie me puede cubrir de vergüenza y, por tanto, tampoco hacerme daño. Me es imposible, pues, enfadarme u odiar a mi semejante, porque todos nacemos para colaborar, igual que los dos pies, las dos manos, los dos párpados y los dientes superiores e inferiores. Va contra la naturaleza enfrentarse unos con otros, y enfrentarse también es enfurecerse y darse la vuelta. Marco Aurelio. ¿Quién era Marco Aurelio? Marco Aurelio era un emperador romano, y fue emperador entre el año 161 y 180. Durante 19 años estuvo él gobernando el Imperio Romano. ¿Qué habla este libro de meditaciones que tenemos aquí o que les estoy mostrando y que proyecté un párrafo de las meditaciones de Marco Aurelio? Habla de la vida, de la muerte, del universo, de la moralidad. Recordemos que la moralidad son las costumbres. Y él tenía, por supuesto, uno de los grandes exponentes del estoicismo. Ahora, yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué piensa de ese pensamiento estoico? Recordemos que el pensamiento estoico era esto: no puedo controlar lo que me pasa, pero sí puedo controlar yo mismo controlo cómo reacciono ante lo que pasa. A lo que pasa a mi alrededor, ¿yo puedo controlarlo? No, no puedo controlarlo, pero sí puedo controlarlo como yo reacciono. Entonces, ese pensamiento estoico me ayudaría a mí a combatir el enojo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere opinar? Bueno, yo lo que miro ahí es que es un pensamiento mundano, ¿no? Que trata de escudar su forma de actuar con con unas reflexiones simplemente. Pero realmente, en el fondo, si actúa de esa manera, eso no quiere decir de que le vaya a quitar la ira o el enojo. La va a tener. Lo que hace el estoicismo es controlar eso, que no se vea, que no se note, ¿sí? Que la gente me pueda ver, que aunque esté enojado, pero estoy tranquilo. Pero en el fondo, adentro, sí debo estar, pero iracundo. Ok, bien, interesante. Y terminamos con Paula. ¿Qué opinas? Pienso yo que, pues, si bien estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Ricardo, también puede ser una buena forma de manejar mucho el enojo. O sea, sí es una buena manera, porque es como, sí, no demostrarlo, pero al mismo tiempo el no demostrarlo tampoco se hace presente. Y si no se hace presente, pues no va a ser tan destructivo
Como puede ser, al contrario de que si uno lo muestre, ay, no, estoy enojado y mejor dicho, dejo que todo fluya. Ok. Víctor Manuel. Yo lo filtraría por el versículo que dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Yo puedo molestarme, pero no llegar al grado de convertir esa molestia en un pecado, porque todos nos podemos molestar. ¿Sí? Listo. Bien, muy bien. Excelente. Son todas apreciaciones específicas claras y creo que se hizo una buena división entre lo que podría ser el estoicismo y la vida cristiana y el filtro que tú decidas, Víctor Manuel. Ahora, hablemos específicamente cuál puede ser la diferencia entre el estoicismo y el cristianismo, porque son culturas o filosofías que pueden chocar. Ahora, ¿en qué se enfoca el estoicismo? En el autocontrol, ¿sí? El autocontrol. Habla de que es razón, no una relación. Yo tengo que razonar antes de actuar, pero no necesito una relación con alguien para que me ayude, para poder controlar, en este caso, mi enojo. El enfoque del autocontrol soy yo, en mí mismo. Pienso en que yo no tengo que dejarme contaminar, lo dice Marco Aurelio en su pensamiento, no me debo contaminar de otras personas y no debo permitir que otras personas me contaminen o me hagan daño o hagan que en mí se refleje la fealdad. Entonces es un entrenamiento mental de autodisciplina. Ahora, miremos entonces la fuente del autocontrol y la fuente del dominio propio. La fuente del autocontrol es la fuerza de voluntad humana. Entonces depende de mi mente, depende de mi disciplina, de mí mismo. No necesito de otro factor o de un factor externo. En cambio, en el dominio propio, el que habla la Biblia, depende de quién, del Espíritu Santo, o sea, depende de una relación. De una relación en cual yo conozco a alguien y fruto de esa relación con alguien que es Dios, tengo el dominio propio. Entonces depende de mi rendición de mis vicios. A medida que yo voy dejando mis vicios, mis malos hábitos delante de Dios, Él pone su fruto, el dominio propio, para que yo goce de Él. Ahí tenemos una diferencia monumental. El uno no depende de un factor externo, dependo de mí mismo, de mi autodisciplina, por mis propias fuerzas. El otro, yo decido rendirme a alguien y ese alguien es Dios. Y al rendirme a Él, recibo el fruto del dominio propio. Ahora, ¿cuál es el objetivo del autocontrol? La autoprotección. Acá decía Marco Aurelio algo muy claro. Me es imposible, pues, enfadarme o odiar a mi semejante porque todos nacemos para colaborar. Por eso nadie me puede cubrir de vergüenza y por lo tanto tampoco hacerme daño. Protección. Me protejo. Autoprotección. Entonces construyo una barrera mental, ¿sí? Para que nada me afecte. Para buscar mi paz y que todo me resbale. Pero, ¿cuál es el objetivo del dominio propio? Es construir una muralla para gobernar mi carne, perdón. Pero no es porque sí, sino es para adorar a alguien, a Jesús, para parecerme a Jesús. Y cuando pongo esos límites, voy a amar a los demás. Me van a herir y no va a llegar a mí porque yo puse los límites y no me van a herir. Así me ofendan. Es diferente el objetivo. La autoprotección, para que nada me pase a mí. El otro es adoración y servicio.
pongo unas barreras claras para gobernar mi carne, para no herir a las personas, porque el mismo Espíritu me va a guiar a mí a actuar como debería actuar en cada circunstancia, a hablarle a una persona en el momento correcto, las palabras correctas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tengo una relación con Dios. El método del autocontrol, desconexión emocional. Entonces todo lo voy a racionalizar, ¿sí? El otro es ignorante. No vale la pena que me enoje. Yo soy superior a esa persona. Eso habla el estoicismo. Una manera de controlar mi desconexión emocional. ¿Qué dice el dominio propio? La palabra. Gracia y amor. Siento el dolor, siento el enojo, la molestia, pero el mismo espíritu me impulsa a decir, habla esto, o me frena para que no hable o actúe como no debería actuar. No depende de mí el dominio propio, las palabras, de mis fuerzas, sino depende del espíritu. Él me guía a mí a hablar o él me guía a mí a callar. Él me guía a mí a actuar o él me guía a mí a quedarme quieto. Por a través del fruto. El límite. Por supuesto, tanto autocontrol en algún momento se va a agotar. Se va a explotar. Y puede llegar a la frustración de no poder controlar mis emociones y mis acciones. Entonces, cuando estoy cansado, deprimido, la prueba es demasiado grande, ya la fuerza de voluntad se agota por completo y exploto. Pero en el dominio propio es inagotable. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva cada día. Porque el Espíritu está creciendo en mí y el Espíritu tiene todo el poder. Y entonces Él se va a perfeccionar en medio de mi debilidad. ¿Por qué? Porque si ya no gobierno yo, gobierna a alguien más en mi vida. ¿Y ese quién es? El Espíritu. El autocontrol humano te hace sentir como el dueño de tu propio destino, pero te deja solo en la batalla. Me siento superior, que yo mando sobre mi cuerpo y punto. Mi cuerpo, mi decisión. Pero el dominio propio, en cambio, me hace reconocer que soy débil y que necesito conectarme con un tercero que es mi creador, que tiene un poder ilimitado para poder resistir en cualquier circunstancia. ¿Listo? Pero para ello vamos a ver nuestro video del pastor y poder entrar a profundizar en el dominio propio. No escucho. No se escucha, profe. No se escucha. Listo, ya lo pongo otra vez. Manantial de vida eterna y que ha tomado ¿Ahí ya escuchan? este bloque hermoso Sí, de claro, se influencia escucha. o influenciadores 2. Y esta es la clase número 6. Estamos hablando, el tema general es el carácter determina mi propósito. Recuerden ustedes que les dije que mi personalidad, lo que yo soy, es el resultado de mi carácter y de mis temperamentos. ¿Se acuerdan de eso? Y vamos a meternos
en el principio del autogobierno cristiano. El texto bíblico que quiero usar es de la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 25, 28. Y me gustó mucho este texto. Mire cómo dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Me llamó mucho la atención este texto. Dice, una persona sin control propio, no se controla, es como una ciudad, dice, con las murallas destruidas. Entonces yo me puse a pensar en la antigüedad, en el caso de Jerusalén. Me fui a Jerusalén, tenía una muralla que en el tiempo en que el pueblo fue llevado cautivo por los de Babilonia, la destruyeron. Ahora, esa muralla tenía, creo que 10 puertas, tenía la muralla, y lo impresionante es que en cada puerta había una copia de la ley de Dios, de la Torá, en cada puerta. Lo que indica que estaba la palabra en la muralla. Y cada puerta tenía una razón. Estaba la puerta del juicio, donde se sentaban los jueces. Estaba la puerta del muladar, donde se sacaba la basura, y así sucesivamente. Entonces, cuando aquí dice, una persona sin control es como una ciudad con las murallas destruidas, está hablando de que una persona que no tiene control de lo que dice, de lo que habla, se vuelve un problema y está expuesto a toda situación negativa. Recordemos de la clase pasada, para empatar todo esto, que hablamos de conocer a Dios. Recordemos que dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Oseas 6:3, en la Nueva Traducción Viviente dice, oh, si conociéramos al Señor. Dice, esforcémonos por conocerle. Luego dice, Él nos responderá, hablando de que si lo conocemos, Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o como llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Muy bonito ese texto. Conocer, hablamos de, conocer es una palabra hebrea que es la palabra yadá. Significa saber por observación, saber por reflexión, saber por experiencia. Significa sentir, disfrutar, gozar. Eso lo vimos, estoy repasando. Pero también la palabra conocer viene del griego ginosko, tiene varios significados, pero aquí es ginosko, que significa, mira lo que significa, conocimiento íntimo de Dios a través de Jesús. Segundo, solo viene a través de la palabra bajo el sumergirme en el Espíritu Santo. Tercero, este conocimiento de Dios es comparado a la relación íntima que tiene un hombre con una mujer. Cuarto, este conocimiento es como el que tiene el Padre, en este caso Dios Padre, con Dios Hijo, y Dios Hijo con Dios Padre. Ese es el nivel fuerte del conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de su palabra, y si tenemos ese conocimiento en su palabra, entonces lo trasladamos al cielo, el Espíritu Santo nos envuelve
y nosotros podemos tener un conocimiento de Dios. Y si tenemos el conocimiento de Dios, solo así y solo así vamos a practicar el principio del autogobierno cristiano. De lo contrario no se va a poder, no se va a poder. La batalla de hoy, de este tiempo, en el mundo, en Colombia, la batalla de hoy no es la que se pelea en los tribunales, no es la que se pelea en el campo, no es la que se pelea con los grupos subversivos, no es lo que se ve. La batalla de hoy es silenciosa, es una batalla que apunta al alma del ser humano, escuche, es una batalla que apunta a la mente, a la voluntad, a las emociones, al corazón del ser humano. Mira, la batalla de este tiempo tiene 4 características. La primera es una batalla de ideas. Por eso usted escucha que ya la idea es que no existe la verdad absoluta, sino relativa. Una batalla de ideas. Ya el hombre se casa con otro hombre, una batalla de ideas. La mujer con otra mujer. La batalla de este tiempo, número 1, es de ideas. Número 2, es una batalla de gobernar. Las ideas te llevan a gobernar. Tercero, es una batalla de señorío, de tener dominio. Y número 4, es una batalla entre el espíritu del anticristo contra el reino de Dios que se quiere establecer en la tierra. Esa es la batalla que tenemos hoy. Y frente a esa batalla aparece el concepto y el principio del autogobierno cristiano. La Biblia nos habla del autogobierno de manera directa o de manera indirecta. Utilizaré la Nueva Versión Internacional. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12, dice la palabra del Señor. Pablo dijo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso se llama autogobierno. Luego en el capítulo 10, ahí mismo, versículo 31, dice la palabra así: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Póngale cuidado. Luego nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y 2 de Pedro 1:5, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Si se darán cuenta, el autogobierno cristiano es el dominio propio. En la escalera petrina dice que hay un recorrido. Primero comenzamos con fe, después con la virtud, después con el conocimiento y ahora dominio propio. Es una escalera del cristiano. Recuerden que les dije que Pedro, cuando comenzó, Pedro no tenía autogobierno, por eso tenía tantas salidas, por eso el enojo, por eso la gritería, por eso no entendía y negó al Señor y tantas cosas que pasaron. Pero en 2 de Timoteo lo vemos anciano y ahora lo vemos con un lenguaje diferente.
porque logró el dominio propio. El autogobierno es dominio propio. Te voy a dejar algunas cosas importantes del autogobierno. Número 1, va más allá de una autodisciplina y de un autocontrol. Va más allá de eso. Hay gente, yo conozco una persona que duró como 3, 4 años haciendo ejercicio, sacó musculatura, así como la que yo tengo, padre. Sacó musculatura, pero ya no volvió. ¿Qué es eso? Autodisciplina. Autodisciplina. Personas que trotan todas las mañanas, trotando, y demoran 6 meses, pero ya no más. Personas que adelgazan y se ponen flacos, pero delgados. Pero se disciplinan, no, las harinas las eliminan, el pan lo eliminan y comen comida sana, pero demora por ahí 8 meses, 3 meses, 2 meses y vuelve otra vez. Y esos 30 kilos se vuelven ahora porque bajó 30 o bajó 15 o bajó 5. Pero después otra vez, entonces volvió, ya no son 5, sino ahora son 10. Si tenía 15, ahora pasó para 30. Entonces ya no es un toro, sino una vaca. Ya está, pero ya no está gordo, ya es hinchado. Porque fue autodisciplina y fue autocontrol. Pero cuando hablamos del autogobierno, el autogobierno va más allá que la autodisciplina y el autocontrol. Va más allá. Va más allá de mis fuerzas humanas. Va más allá de mi entorno, de mi autoridad externa. La mamá le dice al niño, levántate temprano, tiende la cama, lo hace por un tiempo, pero después ya se le olvida. Entonces el autogobierno va más allá. Número 2, el autogobierno, escuche, anote, es Jesús reinando en mi corazón, donde yo someto de manera voluntaria mi voluntad al señorío de Cristo. Número 3, el autogobierno cristiano son las leyes del reino de los cielos, gobernando mi voluntad, gobernando mi mente, gobernando mis pensamientos, gobernando mis motivaciones, gobernando mis actitudes, gobernando mis deseos, gobernando mis convicciones, gobernando mi conciencia, gobernando mi sexualidad. Dios en mí. Ese ya no es autodisciplina, eso no es autocontrol, eso no es psicología. Es el gobierno de Dios en mi vida. ¡Qué belleza! Y nosotros queremos que usted como estudiante no solamente tenga autocontrol, autodisciplina, usted entre en la dimensión del dominio propio, que es el autogobierno cristiano. Número 4, es la verdadera libertad de mi espíritu. La verdadera libertad de mi espíritu. Número 5, es el verdadero cristianismo. Por eso lo hacemos parte de esta de influencer o influenciadores 2, porque es el verdadero cristianismo. Ahora algunas cosas importantes. Escuche, algunas cosas importantes. Cada esfera externa de la vida, póngale cuidado, cada esfera externa de la vida, el trabajo, la calle, las esferas externas de la vida serán el reflejo del gobierno interno, serán el reflejo de mi autogobierno. Según sea mi autogobierno, escuche, según sea mi autogobierno, así será mi hogar, así serán mis relaciones, así me voy a mover yo en el trabajo.
el tipo de gobierno que existe en los hogares, en las iglesias, en las escuelas, en los negocios, en las empresas, en las amistades, en la industria, el gobierno civil, el tipo de ese gobierno será el reflejo del autogobierno de cada persona. Por eso, entre más autogobierno yo tengo, míreme, entre más autogobierno yo tengo, menos leyes necesito, menos decretos necesito, menos controles necesito. No, porque tengo autogobierno. Cuando Dios me permitió ir a Corea del Sur, que es uno de los países asiáticos donde hay el país ha sido transformado de alguna manera por la presencia de la iglesia. Entonces quedé sorprendido. Las cosas que a mí se me perdió allá, se me perdió la cartera con los papeles, con el dinero, todo se me perdió. ¿Y sabe qué? Hablando del autogobierno cristiano, escuche. En el hotel donde yo estaba, llegaron a llevarme todo. Todo me lo llevaron. Porque yo tenía ahí la dirección del hotel. Y cuando yo le fui a dar una propina a la persona que me llevó los papeles, se ofendió. Me miró mal, se puso bravo, dijo, usted me está irrespetando porque aquí en mi país las cosas que uno encuentra no son de uno, son de alguien que las está buscando. Y por eso venimos a traerle esto. Quedé impresionado. La gente en el metro, hay miles de paraguas. La persona, si está lloviendo, cuando sale del metro, coge un paraguas porque son de la alcaldía y se lo lleva a la casa. Y al otro día lo trae y lo pone ahí. No se pierden. No hay que invertir dinero para recobrarlo. Autogobierno cristiano. Entonces no hay policía, no hay nada. En Holanda, donde Dios me permitió ir, allá en Holanda, también el Señor allí, ahora pues las cosas han ido cambiando, pero algo que me impresionó, hay lugares, hay floristerías, donde venden periódicos, lugares así, donde no hay nadie, no hay nadie. Entonces la persona llega y pone el dinero y él mismo se da las vueltas. Él mismo se las da. Como que, por ejemplo, el periódico o el ramo de flores vale 10,000 pesos. Entonces él llega con 20,000, entonces pone los 20,000 y él mismo coge los 10,000 de vuelta y se va. No hay policía, no hay leyes, no hay nada. No hay nada. Una vez yo fui a Holanda y cuando fui a cambiar un billete de $20, creo, inmediatamente vino la policía y me cogió preso. ¡Pah! Me cogieron. Y me iban a poner las esposas. Y me preguntaron y yo pues no hablo el idioma que se habla en Holanda. Entonces trajeron un traductor. Entonces me dijeron que era un billete falso y que el billete falso era castigado con cárcel, quien lo tuviera. Pero cuando yo dije que venía de Colombia, qué vergüenza me dio, y que lo había comprado allá, y aquí estaba el pasaporte, entonces me dijeron, tenga cuidado, que si en su país hacen eso, aquí no lo hacemos. Qué cosa tan impresionante. Hubo un hombre holandés. Este hombre fue abogado, un hombre doctor en leyes, teólogo, historiador,
magistrado de la Corte Suprema de Holanda, escribió libros sobre filosofía, historia, política, teología. Hizo un hombre que trabajó para la transformación del país, y él dijo esta frase: quien no sabe gobernar una nación es porque no supo gobernar un departamento. Y quien no gobernó un departamento bien es porque no supo gobernar tampoco una ciudad. Y quien no gobernó una ciudad es porque tampoco supo gobernar una familia. Y quien no ha podido gobernar una familia es porque no ha podido gobernarse a sí mismo. Y luego termina y dice: y nadie puede gobernarse a sí mismo sin una entrega total de su voluntad y de su corazón al señorío de Cristo. Este doctor Hugo Grotius, holandés, y creo yo que por esto hay unos principios muy fuertes a pesar del pecado que hay en esa nación. Ahora, cuando tienes un autogobierno, cuando tienes un dominio que Dios te ha dado, entonces esta gráfica que te vamos a presentar se va a hacer real en ti. En esta gráfica, el autogobierno interno en el individuo, en la mente, en la renovación de tu espíritu, hará que afectes a tu familia, hará que afectes a la iglesia y hará que afectes los diferentes lugares de la sociedad y finalmente el gobierno civil. Ahora, ¿por qué Dios dejó el autogobierno cristiano? Lo dejó para proteger, lo dejó para bienestar. Mire, si nosotros practicáramos el autogobierno cristiano, no habrían cárceles. Si practicáramos el autogobierno cristiano, no habría corrupción. Si practicáramos el autogobierno cristiano, no existirían policías, porque cada uno tendría esa decisión de hacerlo todo para la gloria de Dios. Y ahí es cuando esta enseñanza baja a su corazón. Yo quiero que usted allí ore conmigo. Vamos a orar. Dígale: Señor, ayúdame, te entrego mis falencias, te entrego mis faltas. Y quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida, que seas el Señor de mi vida. Te entrego mi mente, mi voluntad. Perdóname, Señor, porque no tengo dominio propio, no tengo control. Me cuesta. Perdóname, Señor, por mi braveza, por mi inmadurez. Y dígale: te entrego mi carácter, te entrego mis temperamentos. Púleme, Señor, púleme. Dame paz. Dame vida, dame amor, dame fortaleza. Enséñame a caminar contigo. Ayúdame, Señor. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes. Usted que está tomando esta escuela Influenciadores 2. No sea solamente un oidor. Nosotros hemos hecho unos cambios en las escuelas buscando levantar la esencia de los que caminamos con Dios, de ser genuinos, de ser verdaderos. Y a donde Dios te ponga como esposo, como estudiante, como pastor, como empresario, como gerente, como en el área de gobierno, donde Dios te ponga, tú ejerzas
un autogobierno cristiano que te permita permear el entorno para transformar y que el reino de los cielos se establezca. Y cuando vengan los momentos difíciles, tengas control y que esto lo lleves a tu célula de cuidado, a tu grupo de cuidado, y allí lo manifiestes, que tengamos autocontrol para que ese grupo de cuidado, esa célula crezca para la gloria de Dios. Y cuando lleguen los momentos de elegir nuestros gobernantes, nuestro autogobierno cristiano nos permita tener coherencia con nuestro voto. No votes por el más opcionado, o vota por el que más gobierno de Dios tenga en su vida, aunque no tenga opción. Y si de pronto no llegase a ganar, te quedó la satisfacción que no vendiste tus principios ni tus valores. Porque en el autogobierno cristiano, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta enseñanza le ayude mucho en su crecimiento espiritual. Tiene el manual. Hay muchas cosas que no toqué, pero están allí en el manual. Estúdielas. Ahora viene nuestro mentor. Ahora viene el coordinador respectivo para trabajar con usted. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces culminado nuestro video del pastor, vamos entonces a grupos pequeños y en estos minutos que nos quedan vamos a responder estas dos preguntas. Ahorita les voy a enviar al grupo también para que las puedan tener todos y las puedan responder. Primera pregunta: ¿qué área de tu vida sientes que tu ciudad está sin murallas y sueles llegar al paso del engaño? El otro: ¿qué hábito de freno, dominio propio, vas a implementar esta semana antes de llegar a un pensamiento? Entonces, esto está basado en que usted pueda mirar en su cartilla, en la página 131, que es cómo Satanás nos tienta. ¿Listo? Entonces, ahí están los pasos. No alcanzamos a verlos en esta clase, pero están en la cartilla. Deseo, pensamiento, duda, engaño y desobediencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer para evitar llegar al engaño? En la primera pregunta. ¿Y cómo voy a hacer para evitar llegar al pensamiento? Que es la segunda. ¿Listo? Entonces, es que podamos mirar la estrategia de Satanás, el texto bíblico, y podamos responder en grupo estas preguntas. ¿Alguien tiene dudas respecto a la actividad del grupo pequeño que tenemos? ¿Deben enviarla? No. Es para ustedes, para que ustedes puedan tener ese pensamiento y puedan responderla lo más clara posible e integral posible. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Nadie? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregar este buen tiempo a Dios. Padre bueno y maravilloso, gracias porque tú eres fiel, verdadero, eres eterno. Gracias porque el mismo Espíritu Santo nos está capacitando el día de hoy para recibir el autogobierno. Reconocemos que no podemos vencer nuestras debilidades, nuestras angustias y los factores externos, inclusive con nuestras fuerzas. Capacítanos por el poder del Espíritu Santo para dejarnos dirigir por Él y que así cada día podamos parecernos a Jesús. Te entregamos esta semana delante de ti para que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante esta escuela y podamos siempre reflejar el reino de Dios. Oramos por aquel que está enfermo y creemos por fe y por tu misericordia y por el poder de la sangre de Jesús que hay sanidad en sus huesos, en su carne, en su cuerpo completo. Hay sanidad. Aquel que tiene una lucha con un pecado, en el nombre de Jesús, vence esa lucha y se abren sus ojos para poder ver la cruz y la luz de Jesús. Señor, aquel que está en el ocaso de su vida,
Creemos que el amor tuyo abraza a esa persona y lo recibe con mucho amor y cariño y recibe el gozo de la salvación y aún más grande, la misma salvación. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros y nos acompañas y nos cuidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a ir a los grupos pequeños. Ahí va a aparecer en su pantalla, ya saben, para que acepten y se van a los grupos pequeños para poder realizar esta actividad. Ya la envío al grupo general para que puedan tenerla todos. Listo, entonces por favor acepten la invitación que aparece en la pantalla.